Una vez más, bienvenidos a todos. Este no es solamente un curso para mujeres, aunque hoy tratamos un tema especial para ustedes, pero es para todos. Tiene que ver con la forma en cómo Poder en Acción, que es la iglesia local, entiende el ministerio que las mujeres pueden tomar en la iglesia. Ahora, creo que esto puede servirnos a todos y espero que sea de bendición para todos. Quiero darles la bienvenida a todos, a los que nos acompañan por primera vez, pero en especial veo aquí a alguien que no conozco, pero bienvenida. Dios te bendiga muchísimo. Una bienvenida. ¿Me prestas mis hojas? Entonces no sé si ya todos tienen sus hojas. ¿Sí? Si no, ahorita les van a hacer llegar para que aquí mi esposa les puede ayudar. A mí me hacen falta las mías. Gracias. Bien. Ok. Ahí en sus hojas tienen el tema. ¿Cómo le hemos puesto a este tema? La mujer y el ministerio en la iglesia. Pues yo me imagino que a algunas de ustedes les llamó la atención decir, pues, ¿qué será que puedo hacer en la iglesia? ¿Qué será que Dios tiene para mi vida? Y espero que este tiempo también sea como que algo que les dé claridad y también que les dé, no sé si llamarle emoción, convicción, para que ustedes puedan pues tener un nuevo nivel de compromiso con el Señor. Y aquí hay una pregunta con la que quisiera iniciar en esta tarde. Y dice, ¿debe una mujer practicar algún ministerio de autoridad en la iglesia? Y esto es lo que vamos a tratar de resolver en esta tarde. Si ustedes no saben, la verdad es que hay diferentes posturas, porque hay algunos versos en la Biblia que hablan acerca del lugar en que la mujer debe de tener dentro de la iglesia y también un nivel de autoridad que Dios ha decretado, ¿verdad? Él en su sabiduría. Y entonces a veces esto ha traído cierta confusión, cierta interpretación distinta, y hoy vamos a tratar a buscar resolverla. No estamos buscando o no estamos pensando en que tenemos toda la verdad ni toda la respuesta, pero sí creo que como iglesia vamos a poder animarlas a todas a que puedan saber que Dios las quiere usar. Y lo primero que quiero mencionar es que la Escritura es nuestro máximo referente, es nuestro referente autoritativo. Y no tenemos otra fuente, no vamos a buscar algo más que nos dé luz, otros pensamientos, sino la misma Escritura. Vamos a tratar de responder lo que dicen algunos versos a través de la misma Escritura. Ustedes saben que la palabra de Dios se responde a sí misma continuamente. Cada vez que tenemos alguna duda, encontramos la misma respuesta dentro de la misma palabra. Y hoy vamos a tratar de entender esto mismo. Y aquí tengo algunas notas. Tengo que decir que todo este material no ha salido solo de mi mente, sino estudiando algunos siervos de Dios, algunos libros, y también consultando con algunos asesores, entre ellos el hermano Esteban Johnson, que algunos de ustedes conocen. Y quiero mencionarles lo que dice las Escrituras. Las Escrituras dicen claramente que Dios valora a los hombres y a las mujeres de forma igual. Esta ocasión tengo mucho material. Ustedes ya se dieron cuenta que son 6 hojas y solamente tenemos un poco más de cuántas horas van a aguantar, no sé. Pero voy a tratar de ir avanzando rápido. Ojalá que no surjan demasiadas dudas y voy a tratar de ser lo más concreto que yo pueda. Entonces vamos a ir viendo algunas cosas, por eso no vamos a ir viendo todas las citas, ustedes las van a tener que buscar en casa,
Pero, por ejemplo, la misma palabra del Señor nos enseña cómo el hombre y la mujer delante de Dios son iguales. En importancia, dice, por ejemplo, que ambos llevan la imagen de Dios. La palabra del Señor dice que varón y hembra los creó. Ellos conforman la imagen de Dios, el hombre y la mujer. También delante de Dios, con relación a la salvación y a los privilegios concedidos por la misma, no existen distinciones basadas en nuestro género. Todos somos iguales. Somos hijos e hijas de Dios. Esto según San Pablo en Gálatas. Ustedes, hombres y mujeres, somos iguales delante de Dios en respecto a eso. Somos hijos e hijas de Dios. ¿Ok? Tanto mujeres como hombres son coherederos de la gracia de la vida, según Pedro. ¿Sí? O sea, no solamente los hombres hemos adquirido esta bendición de ser coherederos juntamente con Cristo, sino también las mujeres, de la misma forma. El Espíritu Santo y sus dones han sido derramados sobre todo ser humano, sin distinción de género. Así fue profetizado y así sucedió, según Joel. Esta es una profecía del profeta Joel. Ustedes recordarán que dice que sobre toda carne se derramará el Espíritu Santo, y sobre hijos, hijas, hombres y mujeres, sobre ancianos, sobre jóvenes, todos iban a recibir la llenura del Espíritu Santo, hombres y mujeres en este caso. Así fue profetizado por Joel, pero también así sucedió en el día del Pentecostés. Entonces, el Espíritu Santo ha traído su derramamiento sobre todos. Esto es algo muy importante. ¿Por qué será? ¿Por qué es importante saber que el Espíritu Santo se derrama no solamente sobre hombres, sino sobre mujeres? Lo importante para mí es porque el Espíritu Santo no solamente viene como una manifestación en las emociones, no solamente es para hacernos sentir bien, no solamente es para traer cierto éxtasis en nuestro cuerpo, aunque lo hace, aunque cuando Dios toca nuestras vidas tenemos ese tipo de reacciones, pero el Espíritu Santo vino para traernos dones, para capacitarnos para su obra, vino también para darnos poder. Entonces esto hace importante que se derrame sobre hombres y mujeres, porque significa que ambos tenemos algo que hacer. Es como si Dios nos diera una herramienta y luego dijera, pero tú no la puedes usar, solamente los hombres. No, o sea, si les está dando a cada uno una herramienta, se las está dando para una razón, ¿verdad? El Espíritu Santo viene a nosotros para capacitarnos, para darnos poder. Y así lo podemos encontrar en estas diferentes porciones que podemos ver. Y también Jesús mismo dijo que en el cielo no habría distinción de género. Bueno, eso nos queda un poco como un misterio, ¿verdad? ¿Cómo va a ser en el cielo? Pero como quiera, podemos entender que para Dios, tanto hombres como mujeres son iguales, ¿ok? Puede voltear con el que está a su lado si hay un hombre o una mujer y decirle, chócalas, ¿verdad? Somos iguales. ¿Ok? Ahora, esperando que esto haya quedado claro, vamos a ir viendo otros aspectos, porque no solamente vamos a poder estudiar esos versos que a veces generan controversia, sino tenemos que ver cosas extras, vamos a decirle así, que nos van a ayudar a interpretar bien esos versos. Precisamente lo que quiero que vayamos viendo es la interpretación bíblica. Necesitamos tener algunos principios para interpretar la Biblia de la forma correcta. Y una de las técnicas que podemos usar para interpretar la Biblia de la forma correcta es haciendo unas preguntas claves.
Aquí les puse algunas. ¿Para quién está dirigido este mensaje? Cada vez que nosotros leemos una porción de la Biblia, no solamente tenemos que leer y tratar de entender lo que a nosotros se nos viene a la mente al principio, sino tenemos que entender a quién le escribieron ese mensaje, por qué se lo escribieron, cuál era la intención del escritor en el momento en que lo estaba escribiendo, y si es lo mismo que ellos entendieron a lo que yo estoy entendiendo. Porque aunque la Biblia es nuestra máxima autoridad, aunque la palabra de Dios es respetada como es lo que vamos a seguir, ¿verdad? Lo que vamos a respetar, tenemos que entender que la Biblia es un escrito de miles de años y que las culturas sí han cambiado. La palabra no, pero las culturas sí. Y nosotros no tenemos las mismas, la misma cultura, las mismas costumbres que tenían algunos de los que escucharon cuando fue escrita la porción de la Biblia. Entonces hay cosas que nosotros las vamos a entender muy distinto si no ponemos atención a este tipo de preguntas. Y posiblemente eso genera otra interpretación, o sea, otra forma de entender el texto totalmente distinto. Por eso es importante tener una buena interpretación bíblica. ¿Ok? La palabra sigue estando vigente igual ahora que en el tiempo que se escribió este mensaje. O sea, eso no ha cambiado. La palabra, el principio sigue estando vigente, es lo mismo. Pero las personas sí han cambiado, y sus costumbres y su forma de entender algunas cosas. Entonces esto significa que nosotros tenemos que interpretar los principios. Hay principios que se mantienen, y ahorita vamos a ver en el ejemplo, ¿verdad? Que estamos viendo, lo vamos a tratar de absorber con nosotros. Vamos a comenzar con una porción de la Biblia, ¿ok? Y esta porción es en 2 de Timoteo, capítulo 3, versos 6 y 7. Y lo voy a leer primero en la versión Reina Valera, que es la versión tradicional. Si ustedes quieren buscarlo, si no, lo tenemos aquí. Y dice: porque de estos, los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias, estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Si solamente leyéramos ese verso, podríamos tener un montón de interpretaciones equivocadas. Porque si uno solamente lee eso y no conoce el contexto, no conoce todo lo que el apóstol Pablo, porque esto lo escribió el apóstol Pablo, lo está escribiendo a Timoteo, pero Timoteo es el pastor de Éfeso, y ahorita vamos a ir centrándonos en eso. Si uno no conoce todo el contexto, todo lo que hay detrás, uno podría malinterpretar solo ese verso. Entonces, para ir aclarando, voy a ponerlo en una versión más actual. Es la traducción lenguaje actual, y dice así: porque tienen la mala costumbre de meterse en cualquier casa para engañar a mujeres tontas y pecadoras, que son incapaces de dominar sus malos deseos. Siempre están queriendo aprender algo nuevo, pero nunca llegan a entender la verdad. Este texto no puede interpretarse de forma literal, es decir, está hablando en una forma figurada. ¿Saben qué es eso? Más o menos. Es decir, está diciendo unas palabras, pero está queriéndonos enseñar algo distinto.
Si solo leyéramos, ¿me puedes regresar a la diapositiva anterior? Si solo leyéramos, porque estos son los que se meten a las casas, o sea, uno entiende, hay gente que se mete a la casa a la fuerza y se lleva secuestrada a unas niñas. Eso parece chisme, pero así se podría entender, ¿verdad? Porque dice, y llevan cautivas a las mujercillas, unas niñas pecadoras todavía. Pero eso es una total mala interpretación. Aquí está diciendo que hay hombres que van a las casas, no es que se metan a la fuerza, sino que usan estrategias para entrar a las casas, convencen a mujeres, no a niñas, a mujeres, y ellas les dan entrada para que entren a sus casas. Y con las enseñanzas que estos hombres traen, ellas escuchan, pero son engañadas. Ajá. Esto me lleva a entender que estas mujeres, en la versión que leímos después, dice a mujeres tontas. Es muy dura esa versión. Aquí no hay ninguna de esas, no se preocupen. Pero lo que pasa es que Pablo a veces uno cuando lee la Biblia, hay algunas versiones que como que suavizan un poco las palabras de Pablo, pero a veces Pablo era muy directo para que todos pudieran entender claramente lo que él quería decir. Y aquí Pablo está usando una palabra que es una combinación. Ustedes saben que la Biblia no fue escrita en español. La Biblia fue escrita primero en un hebreo antiguo, también después en un griego, que tampoco es el que ahora existe, es un griego clásico, y también algunas otras porciones, pero son los dos idiomas que más se usaron. Pero aquí estaba en griego. Y el griego usa una palabra para decir en mujercillas. A ver quién sabe, si hay alguien que hable ese griego, nos corrige. Pero si no, lo vamos a intentar decir. Es lo que está arriba en la parte morada. A ver, 1, 2, 3. Ginaikarión. Y esto significa mujercillas, pero en un sentido negativo. Mujercitas. Porque es una combinación de dos palabras. Carión es un diminutivo. Y ainaikes sería mujer. Entonces esta combinación es como mujercitas. Y cuando uno usa un diminutivo, puede tener diferentes significados. Uno le puede decir a un bebé, ¡ay, el bebecito! Pero es un bebé y uno está exagerando, ¿verdad? Ya de por sí un bebé no puede ser grande, pero es el bebecito, como de forma de cariño, de tierno. Pero ¿qué tal cuando le dicen a un hombre grandote, bebecito? Es diferente, ¿verdad? Miren, ahí viene el bebecito. Porque eso puede significar cosas distintas. Es la misma palabra, pero en este caso Pablo lo está usando de una forma negativa. Está diciéndole a estas mujeres que aunque son mujeres de edad, ya son adultas, no son mujeres maduras. Son mujeres que son débiles, pequeñas. Y no en su estatura, sino en su madurez. Es como un durazno. ¿Cuántos no les gusta el durazno? Ahorita están saliendo duraznos bien ricos, pero si uno agarra un durazno verde, es un duraznito, ¿no? Todavía está verde. Y tiene el potencial de convertirse, o tenía antes de ser arrancado el potencial de convertirse en una fruta rica, pero se queda verde. ¿Y qué tal saben los duraznos verdes? Hasta nos da chorrillos si lo comemos muchos así.
porque no llega a su potencial. Es lo que Pablo está diciendo. Estas mujeres no logran lo que podrían ser. Son mujeres que eran menos de lo que deberían de ser. Son una versión atrofiada de la verdadera feminidad. Y esto es algo que yo quiero estar marcando en esta tarde. Ustedes, mujeres, son fuertes. Dios ha puesto una fortaleza en ustedes, pero no es la misma idea de fortaleza que el mundo nos pone. El mundo trata de poner una imagen de cómo es una mujer fuerte, pero Dios nos habla de una imagen muy distinta de cómo es una mujer fuerte. Hoy tenemos que entender qué es una mujer fuerte, para que ni Dios, ni la palabra, ni Pablo les diga mujercillas, les diga guinaicarión. Dígale, si hay una mujer cerca de usted, dígale, no eres una guinaicarión. Ok, ahora podríamos pensar entonces como que Pablo es un poco machista, pero eso no es verdad. Pablo está siendo muy directo, pero no es machista. Es más, en su práctica, él tenía el acompañamiento de muchas mujeres. Él también recibía el apoyo de muchas mujeres. En la Biblia se mencionan por lo menos 12 mujeres fuertes que acompañaban a Pablo en su ministerio. Solamente les voy a mencionar cada una de ellas. Por ejemplo, está una mujer, y también aquí, si alguien quiere algunos nombres bonitos para sus hijas, miren, tenemos unos muy buenos nombres. Está una mujer que se llamaba Chloe. Ella fue informante, o sea, alguien que le decía a Pablo sobre algunas rivalidades que habían en la iglesia de Corinto. Está Ninfas, era la anfitriona o la que tenía la iglesia de la Odisea en su casa. Apia, anfitriona de la iglesia en Colosas. Lidia, la primera creyente europea, y ella era una empresaria. Al parecer era una mujer adinerada. Ella trabajaba algo que era muy importante, que era el púrpura. Era una forma para teñir las telas. Entonces Lidia era una mujer de dinero. O sea, decir que una mujer es próspera no significa que está mal, está bien. La Biblia menciona muchas de ellas. Y si ustedes se acuerdan del Proverbios de la mujer virtuosa, también esa mujer pues nos muestra muchas virtudes. En estos días platicábamos con un hermano y dice, esa mujer era una máquina, ¿verdad? Porque hacía de todo, como muchas de ustedes, pero así era Lidia también, próspera. Febe, una diaconisa y mensajera de Pablo en Roma. María, Trifena, Trifosa y Pérsida, no sé cuál de estos nombres les gusta más. Eran fuertes y trabajadoras. Evodia y Sínteque, fuertes, aunque en ocasiones eran un poco intolerantes. Y por último, una mujer que se llamaba Priscila, y no era aquella de las balas de plata, ¿verdad? Es otra mujer. Era una mujer emprendedora. Priscila era comerciante junto a su esposo Aquila. Eran parte del equipo de Pablo. Ambos fueron fundadores de la iglesia de Corinto. Ella junto a su esposo instruyeron a Apolos en el evangelio. Apolos era un predicador importante en ese tiempo, era un conferencista importante, y ellos ellos lo instruyeron en el Señor, le mostraron a Cristo. También eran anfitriones en la iglesia en Corinto. Impactaron la iglesia en Éfeso. La palabra menciona esto. Esta pareja impactaron tanto a la iglesia en Éfeso
de tal forma que Pablo reconoció la deuda que esta iglesia o la iglesia gentil tenía con ellos. Lo escribió en sus cartas. Eran personas, y ella, esta mujer Priscila, había hecho tanto por la iglesia. Ahora, un dato interesante que hay en este lugar es que las 6 veces que Pablo menciona a Priscila y Aquila lo hace en este orden. Primero, no 6, 4 de las 6 veces que Pablo los menciona, 4 pone en el primer lugar a Priscila. Esto para nosotros podía no tener importancia, pero para la cultura normalmente sí tenía importancia, porque significaba que la persona que iba en primer lugar o tenía mayor rango o era la que tenía mayor participación en el asunto que se estaba hablando. Es muy posible que Priscila era más activa, proactiva en el evangelio, en el evangelismo. Eran una pareja, en conjunto trabajaban, pero es muy posible que Priscila era la que daba una pauta para hacer muchas cosas y Pablo reconocía esa capacidad en ella. Entonces, esto me enseña que Pablo no tenía como un desprecio o menosprecio hacia las mujeres. Él tenía muchas mujeres que le rodeaban, que le ayudaban en el ministerio y a las cuales él apreciaba sus dones y apreciaba sus capacidades. ¿Ok? Entonces, no podríamos decir que Pablo era un machista, pero sí era muy directo, como lo vimos anteriormente. Entonces, todo esto que estamos viendo tiene que ver con los principios de interpretación. Primero hicimos algunas preguntas para poder entender lo que el mensaje estaba diciendo. Tratamos de entender uno de los versos y también estamos viendo un contexto tanto del escritor y ahora vamos a ver un contexto geográfico. ¿Quién estaba escribiendo estas palabras? Era Pablo. Pero ¿a quién se lo estaba escribiendo? Era a Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Bueno, en este momento es el pastor de la iglesia de Éfeso. Y Éfeso era una ciudad muy grande, tal vez en el mundo conocido, en el mundo occidental, era tal vez la tercera ciudad más grande que existía en ese tiempo. ¿Cuál será la tercera ciudad más grande ahora? Tal vez la Ciudad de México. La Ciudad de México tiene ¿cuántos millones de personas? ¿Alguien se acuerda? 60 millones de personas. Claro que no es la misma cantidad, en ese tiempo las ciudades eran más pequeñas, pero estoy hablando del impacto en el mundo. Ahora, en ese tiempo, Éfeso era una ciudad muy importante y allí estaba una de las iglesias más grandes de ese momento. Y esta ciudad tenía algunas características que en otro momento no tendrían mucha importancia, pero en el tema que estamos estudiando, tal vez tiene mucha relevancia. Por ejemplo, Éfeso, según la leyenda, Éfeso fue fundada por la tribu de las Amazonas. ¿Han escuchado eso? Se supone que eran excelentes guerreras femeninas. Se cree que el nombre de Éfeso deriva de una palabra que es Apasa, el nombre de una ciudad en el reino de Arsagua, que significa ciudad de la diosa madre. ¿Han visto La Mujer Maravilla? Para que sea referente. Lo digo porque ahí toman el tema de las amazonas, ¿no? Y de que eran autosuficientes. Y para la ciudad, esta idea de una madre que gobernaba toda la ciudad era muy importante.
Y ahora, esta ciudad se encuentra en lo que conocemos como Turquía. Bueno, yo no he ido a Turquía, pero entiendo que en ese lugar. Por cierto, en Turquía hay muchísimos de los lugares históricos del Nuevo Testamento en donde son muy interesantes. Ojalá Dios nos permita estar en ese lugar. Y allí, en esta ciudad, había un templo que se conocía como el templo de Artemisa o de Diana. Un templo muy grande, dicen que más grande que un estadio de fútbol solamente en la nave del templo. En ese tiempo se conoce como una de las 7 maravillas del mundo antiguo. Algunos de los escritores de ese tiempo decían que tal vez de las 7 era la más impresionante. Era muy grande. Era una de las construcciones más impresionantes. Y en el libro de los Hechos podemos encontrar algunas de las historias de lo que pasa allí. Es con el apóstol Pablo, cuando llegan a la ciudad, y cómo se hace toda una revolución, porque se afecta el comercio que había en el lugar por las imágenes del templo y de la diosa. El caso aquí es que para la ciudad, la mujer, la figura de la mujer era muy importante. Ahora, quiero mencionar que a diferencia de muchos otros lugares, en esta ciudad la mujer tenía más derechos que en otras culturas. Por ejemplo, no podían tener puestos de gobierno altos, pero sí tenían algunas oportunidades, ni tampoco ser oficiales en el ejército. O sea, las mujeres no podían hacer eso, eran como 2 de las cosas que estaban limitadas, pero en casi todo lo demás sí lo podían hacer. Tenían derecho a posesión, o sea, podían comprar. Ellas podían ser dueñas de sus terrenos, de sus posesiones. En otros lugares no era así. La cultura judía no tenía esa costumbre y otras culturas no tenían esa costumbre. Ellas, las mujeres en Éfeso, podían pedir divorcio. En otras culturas no era así. Ustedes tal vez recuerdan momentos en donde Jesús confronta a algunos de los fariseos por esta idea del divorcio, y ellos dicen, pues se puede extender una carta de divorcio, pero ese era un derecho en esa cultura que era para los hombres. Las mujeres tenían que aguantar, pero en esta cultura, en esta ciudad, las mujeres tenían el derecho para poder solicitar un divorcio. Podían tener educación de forma privada, es decir, si sus familias podían pagar la educación, no era prohibido, podían educarse, podían trabajar. Es decir, la mayoría de las mujeres tenían una idea de cómo era ser una mujer fuerte. En Éfeso las mujeres parecían ser fuertes, ser libres, muchas eran adineradas, eran emprendedoras, pero caían muchas veces en ser engreídas y descaradas. Entonces, no es lo mismo, y vamos a irlo viendo poco a poco. No estoy diciendo que tener dinero, tener éxito está mal, simplemente que era una confusión. Ellas pensaban que eso era ser fuertes, como ahora también muchos lo piensan. La fuerza en la feminidad, según la Biblia, es distinta a la fuerza en este mundo. El mundo nos enseña que la feminidad es débil, pero Dios quiere llevarlas a la verdadera fortaleza. Lo entiendo como hacerlas flores de acero. O sea, flores hermosas, pero con resistencia. Quiero decir otra cosa con mis apuntes, se me pasó decirles al principio. Estos no son apuntes como como de estudio, son apuntes, son mi guía. No me dio tiempo de configurarlos como para estudio. Por favor, ustedes vayan escribiéndole, vayan adaptándole todo, porque es para que yo entienda lo que voy a ir diciendo,
pero espero que no creen ninguna confusión. ¿Ok? Yo tengo una idea. Cuando pensé en esta flor de acero, les voy a decir en alguien que pensé, en mi hija. Porque eso es lo que yo deseo para ella, que ella siempre pueda mantener esta belleza de ser mujer, pero que pueda ser fuerte en el sentido que la Biblia nos enseña, como una flor como de acero. Y así la veo, y a veces así la veo ya, ¿verdad? Porque en su corazón siempre busca estar arreglada, pero también anda trepada en todos los lugares, ¿no? Le gusta estar de vestido y muy femenina, pero de repente anda chiviando en todos los lugares. Y bueno, esto nada más fue como una idea que se me vino a la mente. Ahora, algunas confusiones que las mujeres pueden tener acerca de la feminidad, acerca de la fortaleza, es, por ejemplo, estas. Hay mujeres que piensan ser fuertes, pero solamente son testarudas. No es lo mismo. Hay mujeres que están pensando que son valientes, pero solo son imprudentes. No es lo mismo. Hay personas o mujeres que piensan que son audaces, pero solo son agresivas. Si no, lo podemos ver en las marchas que se hacen. Hay mujeres que creen que son seguras de sí mismas, pero solamente están mostrando arrogancia. Otras que piensan que son independientes, creen, yo lo puedo todo, y solamente son distantes. Solamente tienen temor a convivir o a ser confrontadas. Hay mujeres que creen que son listas o sabias y realmente son insensatas. Ahora, hermanas, perdón porque parece que es una masacre en contra de ustedes, pero no estoy hablando, no estoy tratando de atacarlas, estoy tratando solamente de que todos lleguemos a este entendimiento de lo que Dios quiere de ustedes. Unas mujeres fuertes realmente. La palabra no está luchando contra la mujer. La Biblia no está atacando al género, pero sí llega directamente a su debilidad. Y eso es lo que quiero que vayamos viendo en estas porciones, ¿ok? ¿Hasta aquí alguien está inconforme? ¿Alguien quiere romper mis hojas o alguien quiere decir algo? ¿Eh? Vamos a Primera de Timoteo, ahora sí, vamos a entrar ahí en lo que dice la palabra. Tienen muchas cosas positivas y realmente tal vez podríamos decir que más que nosotros. Pero bueno, dice Primera de Timoteo capítulo 2, verso 9. ¿Alguien quiere leerlo? Al cabo tienen sus hojas ahí. Pueden leerlo en sus hojas o pueden leerlo si alcanzan a ver ahí. Sí, fuerte. A ver, otra vez, para que. Es que tengo. Mira, de aquí no me hace que me. Estoy temblando. Sí. Dice así: y quiero que las mujeres se vistan de una manera modesta. Deberían llevar ropa decente y apropiada, y no llamar la atención con la manera en que se arreglan el cabello, ni con accesorios de oro, ni con perlas, ni ropa costosa. Pues las mujeres que pretenden ser dedicadas a Dios deberían hacerse atractivas por las cosas buenas que hacen. Ajá. ¿Hasta el 11? Todo, ok. Las mujeres deben aprender en silencio y sumisión. Yo no les permito a las mujeres que les enseñen a los hombres ni que tengan autoridad sobre ellos, sino que escuchen en silencio, pues Dios primero creó a Adán y luego hizo a Eva. Ahora bien, no fue Adán el engañado por Satanás, la mujer fue la engañada y la consecuencia fue el pecado. Sin embargo, las mujeres se salvarán al tener hijos, siempre y cuando sigan viviendo en la fe,
el amor, la santidad y la modestia. Amén, decimos los hombres, ¿eh? Ahora, recordemos todo lo que venimos diciendo. Tratamos de hacer un contexto, de hacer preguntas, de tratar de entender lo que el apóstol Pablo está diciendo. Porque ¿quién está hablando aquí? ¿Quién está escribiendo estas palabras? ¿A quién? A Timoteo. ¿Quién es Timoteo? Ajá. Entonces, recordemos todo lo que tenía que ver con la ciudad, con el lugar en donde estaban, con las condiciones en las que estaban viviendo, ¿ok? Y sí hay algo que de repente cuando leemos solamente esas porciones, parece que es solamente una como indicaciones solo para las mujeres y pareciera algo difícil para algunas entenderlo. Pero yo quisiera hacerles esta pregunta: ¿de qué está hablando este pasaje? Díganme ustedes, sé que ya tienen ahí la respuesta, pero no la vean. Díganme ustedes con lo que leyeron, ¿de qué está hablando este pasaje? Y aparte ya les pusieron la respuesta. Así no se vale. Así. ¿Se habían dado cuenta que esta porción está dentro de una indicación o de una enseñanza acerca de la oración? Y no está completa. La porción comienza un verso antes, cuando les dice a los hombres: deseo que en cada lugar de adoración los hombres oren con manos santas, levantadas a Dios y libres de enojo y controversia. De la misma forma, en esta versión solamente dice: y quiero que las mujeres. Entonces les está hablando de la oración. En otras palabras, no les está hablando de la forma en cómo se deben de arreglar. No se está refiriendo a eso específicamente. No está diciendo que no deben de peinarse. Es mejor que se peinen. No está diciendo que no se arreglen, que no se pinten, como algunas veces interpreten. Eso es algo que tiene que ver con ustedes, con su cultura, con su libertad. Pero está resaltando otro aspecto que para Dios es más importante que la forma en cómo se pueden arreglar. Como dijimos, en Éfeso habían muchas mujeres adineradas, empoderadas, podríamos decir. Muchas mujeres que tenían diferentes, o sea, que se vestían, se podían arreglar bien, con oro, con perlas. Pero eso no era lo más importante. Eso no era lo que Dios veía. En otras palabras, otra forma de interpretar este mensaje sería algo como esto: a los hombres les dijo: oren levantando manos santas y limpias. Y de igual manera, las mujeres oren adornadas. Pero adornadas de cosas buenas, adornadas de lo que Dios le gusta, adornadas de un buen corazón, adornadas de querer someterse a la voluntad de Dios, y no necesariamente adornadas físicamente. Esta es la interpretación que yo podría darle a este verso. Pero cuando nosotros no tenemos una correcta interpretación, cuando no vemos todo un contexto, a veces como que podemos ser demasiado estrictos por una sola cosa, ¿verdad? Por unos versos, y caemos en algo que puede ser hasta equivocado. Ok, ahora, otro aspecto que tal vez no es del todo agradable, pero que sí está constituido, es la autoridad del hombre. Dios puso al hombre como cabeza, y eso viene de parte de Dios. Eso no es algo que el hombre mismo se agenció, sino es la ley de Dios misma. Lo podemos encontrar en 1 Corintios 11,
verso 2 y 16. Y al parecer la debilidad de la mujer ha estado siempre en querer tomar esa autoridad. Aquí por eso dice que no usurpen la autoridad del hombre, que no traten de arrebatarla. Y esto posiblemente, bueno, no posible, como muy claramente nos está recordando lo que pasó con Adán y con Eva. Regresa. Estos versos que acabamos de leer son paralelos a la historia de Adán y Eva. Y lo vamos a ir viendo un poquito más adelante. Pero miren, Génesis 3:16, Dios cuando está hablándole a la mujer le dice que deseará controlar a su marido, pero él gobernará sobre ella. O sea, la mujer posiblemente siempre tiene en su deseo el querer tomar el lugar que no le corresponde, que Dios no le ha dado, usurparlo, robarlo de alguna forma. Y a veces se puede entender. Yo no puedo defenderme ni yo mismo, ¿verdad? Hay muchas veces que nosotros como hombres todavía nos hace falta hacer mucho de lo que nos corresponde. Pero esta conferencia se trata acerca del ministerio de la mujer, por eso estoy enfocándome en eso, ¿verdad? Entonces, esta es una debilidad en la cual ustedes tienen que reflexionar. Mujeres, por favor, es algo que tal vez ustedes pueden estar batallando y necesitan estar conscientes de que es como algo que muchas veces está en sus deseos, querer tomar como a la fuerza algo que no les corresponde y quitar el lugar de su pareja, ¿ok? De su esposo, para que no se malinterprete eso. Ahora, no estoy diciendo que la mujer es más pecadora. Esa es una mala interpretación. En algunas posturas sobre el género, a veces han dicho que la mujer es más pecadora, menos pura, y eso no es verdad. Ya vimos al principio, delante de Dios, hombres y mujeres somos iguales, pero también delante de Dios, hombres y mujeres hemos pecado. Entonces, estamos en la misma condición. Ahorita solamente estoy resaltando esa área en la cual tal vez algunas de ustedes tienen mayor lucha. Y quisiera que si ustedes dicen, yo quiero servir a Dios, tienen que ser conscientes de esa tendencia que pueden estar teniendo en su corazón. ¿Se entiende eso? Como que cada vez las veía más alegres y ahora ya me da miedo seguir adelante. Van a salir las amazonas aquí de... Nada, sí. Exacto. Exacto. Ahora, de que todos los hombres estén en el nivel que deberíamos, esa es otra cosa a la cual podríamos dedicar otras 2, 3, 4, 5 horas, ¿verdad? Para meternos en agua. Pero en este caso estamos hablando de esta tendencia que muchas mujeres pueden tener, aunque quieren servir, es una debilidad de la cual tienen que tener cuidado. Sí. No. Exacto. Sí, tienes razón. Al final tengo esa recomendación práctica, pero sí es verdad. Ahora, miren, algo que quiero reforzar, resaltar,
¿cómo es? Revalorizar es el gran valor de ser madre. Por eso les dije que esta porción está muy paralela a la historia del Génesis, especialmente en la parte cuando el hombre y la mujer pecan. ¿Por qué? Porque en ese momento, aunque no nos estamos dando cuenta, Dios está dándole un gran valor al hecho de que la mujer tiene la bendición de ser madre. Y creo que eso ha sido muy desmeritado en estos días. La mayoría, bueno, no la mayoría, pero muchas mujeres no consideran eso como una opción en sus vidas. Y yo quisiera decirlo así, esto es algo importante. Dios valora mucho el hecho de que ustedes tengan esa bendición, el vientre, para poder dar vida. En el verso que leímos en Timoteo, primera de Timoteo, lo que leímos hace unos minutos, le dice a las mujeres, le dice que podrán alcanzar la salvación teniendo hijos. ¿Creen que esa es la interpretación correcta? O sea, ¿alguien puede alcanzar salvación solo teniendo hijos? No es esa, no es lo que está diciendo realmente. Está haciendo una referencia primero a la disciplina que Dios le puso a la serpiente. Ustedes recuerdan Génesis 3, a la serpiente Dios le dijo que nacería de la simiente, nacería del vientre de una mujer el Salvador. En otras versiones dice un niño. O sea, está diciendo que la bendición que el género femenino tuvo es que el mismo Salvador nació de un vientre. Está revalorando esa bendición. Para mí esto fue muy impactante. Y ojalá también ustedes, mujeres, puedan entenderlo. Yo sé que muchas tienen anhelos y a veces ven el tener un hijo como un obstáculo. Yo lo he escuchado continuamente, pero la palabra del Señor está dándole valor a ese hecho. Ustedes tienen la oportunidad de dar vida. Y esto es algo muy importante. Aunque ustedes quieran servir en el ministerio, esta bendición natural, pero ¿cómo podría decir? Esto que viene de parte de Dios es más importante que cualquier ministerio. Pero también está revalorando a la actitud de una madre. ¿Cómo es una madre? ¿Cuál es nuestra idea en general de una madre, de una buena madre? ¿Cómo es? Amorosa, tierna, paciente, cuidadosa, abnegada. Ok, todas estas virtudes. Es posible que el apóstol Pablo está diciéndoles esto. O sea, es como diciéndoles, la mujer con una actitud de madre. Esta es la forma de tener un buen camino hacia la salvación. ¿Okay? No es teniendo hijos por sí. O sea, hay gente que mi abuela tuvo 12 hijos. No es por eso que va a ser salva. Porque si no, ¿qué pasaría de las mujeres que no pueden, que aún son solteras? O sea, no, ¿verdad? No significa literalmente que tener hijos les va a dar la salvación, sino está enseñándonos acerca de la actitud y también está llevándonos a lo que pasó en el Génesis. Ok, ahora vamos a ver una nota sobre la naturaleza de la raza humana, sobre la humanidad. Existen diferentes
No existen diferencias incontrovertibles físicas y emocionales entre los hombres y las mujeres. Es decir, nadie puede negar que hay diferencias entre hombres y mujeres. Esto es algo hecho por Dios y es innecesario detallarlo. Como ninguno de nosotros escoge su género, las responsabilidades dictadas por nuestro género vienen de parte de Dios. Yo no sé si alguien metió solicitud antes de nacer de qué quería ser. No, nosotros nacimos hombres y trae responsabilidades masculinas. Algunas nacieron mujeres y trae esas responsabilidades. Como eso no estuvo en nuestra decisión, significa que eso es Dios quien lo decidió y esas responsabilidades vienen de parte de Dios, no de las personas. ¿Sí me di a entender con eso? Por lo general, pero con variantes y excepciones, ¿ok? O sea, también hay que decir que hay algunas excepciones en algunas mujeres y en algunos hombres que tienen cierta variante, pero es algo muy general. Por ejemplo, los hombres se preocupan por las cosas exteriores de la casa, como dirigir la familia, proveer para la familia, como proteger la familia, etcétera. Además, en lo físico, el hombre por lo general tiene más fuerza que la mujer. ¿Hay mujeres más fuertes que algunos hombres? Sí, pero no es lo general. Las mujeres se preocupan por las cosas dentro de la casa, como administrar, cuidar y utilizar los recursos que existen. El cuidado de los hijos, especialmente cuando son pequeños. Es que físicamente Dios les ha dotado con los recursos físicos y emocionales propios para esto. Los hombres, aunque querramos cumplir al 100% o de la misma forma como algunas de ustedes, es como imposible. No significa que no debemos participar ambos de ambas cosas, pero significa que manejamos roles distintos. Por lo mismo es un poco difícil para una mujer joven y con hijos ocuparse completamente del ministerio. No está diciendo que no puede, no está diciendo que no hay formas, pero se le tiene que dar prioridad a la familia. Porque correctamente los hijos y el hogar son y deben ser sus prioridades. Entonces, una mujer puede participar en algún ministerio, sí, pero tenga en cuenta que hay otras prioridades en su vida. Los varones casados se preocupan también por la familia y la crianza de los hijos. Dentro de eso, su responsabilidad encuentra su enfoque correctamente en conseguir los recursos que la familia necesita y proveer la protección que hace falta. Con el crecimiento de los hijos y por fin el establecimiento de familias independientes, la situación de la mujer cambia y su enfoque también le deja más tiempo para el ejercicio de los dones y talentos que el Espíritu de Dios le ha concedido. Esto es algo muy práctico y es como algo para que ustedes, mujeres, puedan entender. Es que a veces el tiempo es para la familia. Si ustedes tienen hijos pequeños, si ustedes no sé, también necesitan poner mayor atención en su casa, en su matrimonio, o sea, si tienen que estudiar, ¿verdad?, en qué situación están viviendo, cuál es el tiempo que están viviendo, y es posible que algunos de sus dones se van a realizar en otro momento. Ahora, mujeres jóvenes y solteras, tal vez es el momento para activarse. Me doy a entender. O sea, tienen que valorar en su vida en qué condición están ahora. No significa que estén fuera del ministerio, pero tienen que darle prioridad a la familia o a algunas responsabilidades. También podríamos entender
cosas como su preparación y otras variantes. Las responsabilidades naturales impuestas por Dios necesitan tener prioridad en nuestras vidas, aún sobre nuestros ministerios. ¿Le quedó claro esos puntos? ¿Algo me faltó? No, ¿verdad? Ahora, regresando un poco a Eva. Eva menospreció la autoridad de su esposo, por supuesto, menospreció la autoridad de Dios mismo y decidió comer del fruto. Fue engañada y Dios reconoció que en el corazón de Eva hubo engaño. O sea, a ella le tomaron el pelo. Con Adán fue distinto, por eso el castigo también fue distinto. Pero aquí algo que es importante es que Eva tuvo una mala actitud con respecto a su autoridad, independientemente de que Adán también falló. Adán también, él cometió el principal error, pero Eva menospreció la autoridad de su marido y de Dios. Quiso ser igual a Dios, porque eso fue lo que la serpiente le dijo. Si comes de ese fruto, serás igual a Dios. No solamente quiso tomar o usurpar el lugar de su esposo, sino aún el de Dios. Esa es una tendencia que podría estar no solamente en el corazón de la mujer, en todos, pero de alguna forma la mujer es confundida muchas veces. Ahora, ¿hasta dónde debe llegar la responsabilidad de la mujer para someterse? Porque eso también es una pregunta que yo me hice. Bueno, sí, tienen que someterse, pero ¿hasta dónde? Creo que una línea que nos marca es a no pecar. O sea, si tu pareja te pide o tus padres te piden cometer un pecado, pues ustedes pueden decir, no, porque mi mayor autoridad es Dios. O sea, yo no, si ustedes cuando se quieren someterse a la autoridad que es impuesta sobre ustedes, pero esa autoridad les está pidiendo algo que está fuera de la ley de Dios, ustedes pueden decir libremente, eso no lo voy a hacer porque deshonra a Dios mismo. ¿Sí me expliqué con eso? Ok. Prácticamente he terminado, pero me falta todo lo que es predicación. Así que este es el tiempo cuando el predicador dice, y por último, y empiezan los 5 por últimos o 10 por últimos. Ok, creo que ahora la respuesta es, mujeres pueden participar. Nuestra postura es, pueden participar, pero tengan en cuenta todos estos aspectos que hay en su vida, ¿verdad? Que hay en su condición como mujeres. Ustedes son muy capaces de hacer muchas cosas, pero revaloren el hecho de que al ser mujeres tienen oportunidades que los hombres no tenemos, como traer vida, como ser esta parte como vertebral de la familia. Entonces revaloren ese tipo de cosas. ¿La mujer puede servir en un ministerio de autoridad? Sí, con toda libertad, solo cuidando cada uno de estos aspectos. Además, debe de cuidar, permanecer bajo autoridad. Si es soltera, bajo la autoridad de sus padres. Mujeres, cuiden mucho eso, permanecer bajo autoridad de sus padres. Si ustedes son casadas, bajo autoridad de sus esposos, sométanse a sus esposos, mayormente si son cristianos. Pero entiendo que puede haber otra condición, alguien que ya no tenga padres o que es viuda, pero aún así tiene que entender que debe de estar bajo autoridad. Nosotros como liderazgo en la iglesia también representamos autoridad de parte de Dios. Entonces ustedes busquen eso, no busquen estar solas, sino siempre
bajo autoridad y protección. Cuidemos, ahora, esto es también para los hombres en general, cuidemos la libertad de conciencia, protejamos ese derecho divino. Es decir, dejemos que cada mujer cumpla con el propósito que Dios ha puesto en ellas. Además, apoyemos para que puedan desarrollar los dones que el mismo Espíritu les ha dado. No seamos estorbos. O sea, si una mujer desea cumplir un ministerio, siente en su corazón, y si está en la condición, abramos puertas para que eso se pueda hacer. No les cerremos. Y eso es lo que yo quiero hacer con ustedes como pastor de esta congregación. A mí me gustaría que aún más mujeres pudieran desarrollarse, no sé qué es lo que Dios está poniendo en sus corazones, y yo voy a tratar de impulsarlas si están en el momento correcto, en la condición correcta. Y eso es lo que yo quiero, y la verdad es que esta convicción está en el corazón de cada una de ustedes. No quiero que los prejuicios las limiten. Por eso estoy dando esta indicación. Pero hay algunas aplicaciones finales que necesitamos ir viendo. Recordando lo que vimos en el primer pasaje de segunda de Timoteo, capítulo 3, 6 y 7. ¿Se acuerdan de ese primer pasaje? ¿De qué hablaba? Las mujercillas, ¿verdad? Ese primer pasaje, lo volvemos a leer para que lo tengamos en cuenta, por favor. ¿Pueden regresar tantito ahí? Estas son recomendaciones que creo que les pueden servir mucho para su vida ministerial. Es para todos, a todos nos sirve, pero creo que están muy enfocadas al corazón de la mujer. Ojalá lo puedan entender y absorber. Lean, ¿quién tiene el primer verso? Así, ¿alguien puede leerlo en voz alta, fuerte, una vez más? ¿Quién quiere? Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujeres, a las mujercillas cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Miren, son 7 recomendaciones que salen de estos versos. He visto en la práctica directa con mi esposa, y esto lo hemos platicado, estuvimos platicando para que yo pudiera también mencionar este tipo de cosas aquí. Nosotros, al tener una función ministerial, ella no la presento como la esposa del pastor, aunque es mi esposa, ¿verdad? Y yo soy el pastor. Sino la presento como la pastora porque ella realmente toma funciones de pastorado todo el tiempo. La semana pasada, ¿sí fue esta semana? Yo tuve que salir, había hecho una programación y ella se queda y yo cuando voy a otros lugares siempre les digo, mi esposa ahorita está corriendo, que está levantando la ofrenda, dirige la alabanza, va a predicar, atiende a los niños, no sé cómo, creo que aquí les está diciendo y luego les está gritando allá abajo, ¿verdad? A los niños, y luego hasta iba a llegar que la candidata y no sé qué tanto, y ahí está corriendo para todo ese tipo de cosas. Es pastora y la reconozco de esa forma. La verdad es que también reconozco que sus capacidades son muy grandes. A veces sobrepasan algunas de las que yo puedo tener. Y a veces me siento confrontado con ella. La verdad es que yo siempre estoy tratando de ir adelante para que no se me vaya más adelante, ¿verdad? Pero es alguien que me impulsa también. Pero
hablando con ella en muchas ocasiones, cada vez que ella se queda con la carga por mucho tiempo, la lastimo. Por eso es importante que ella esté conmigo, porque de esa forma ella puede ser protegida. Posiblemente, si un día yo no estoy, Dios va a darle otra opción para desarrollarse. Pero mientras, a mí me corresponde estar con ella para protegerla. La veo cuando pasamos demasiado tiempo y ella ha estado ministrando, cómo se carga en su corazón. De repente ustedes la ven ya toda así como que ya viene, porque ha sido mucho el esfuerzo, no físico, sino emocional, espiritual. Y ahí es en donde a mí me corresponde como ser el que la sostenga. Por eso creo que las mujeres tienen mucho que dar, pero al mismo tiempo tienen que estar protegidas, tienen que cuidarse. Y la persona que nos corresponde somos, en especial ahora, pues los que ya estamos casados, el esposo, ¿verdad? Y aquí quiero darles algunas recomendaciones para que ustedes también puedan protegerse. Por cierto, era una forma de decir, eres increíble, ¿verdad? Claro que sí. Ok, dice, van de casa en casa. Estos hombres que van de casa en casa engañando a las mujeres, pueden estar tocando, pero el caso es que las mujeres les abrían la puerta. Dejaban que esos intrusos entraran a sus hogares. Estas mujeres débiles, estas mujercillas, una de las cosas que no estaban cuidando es que dejaban que intrusos entraran a su casa. Entraran, pero no solamente a su casa, sino a su corazón. O sea, era darles puertas abiertas. Los intrusos no entran abiertamente, entran sigilosamente, poco a poco. Las iban convenciendo poco a poco. Y eso es algo que ustedes tienen que tener cuidado, mujeres. Protejan su corazón, pero también tengan en cuenta lo que le pasó a Eva, la serpiente. ¿Cómo imaginan que habla una serpiente? Nunca hemos escuchado hablar a una. Pero ¿cómo hablaría una serpiente? Son las películas, ¿no? Pero como su ceseo que tiene, ¿no? Ajá. La serpiente engañó a Eva sutilmente, le habló, la convenció. Tengan cuidado con lo que están escuchando, a quiénes están escuchando. Y aquí es una recomendación directa, a qué persona están escuchando. Estoy hablando que tengan cuidado con su corazón. No dejen que otro hombre les esté hablando, si son casadas, ¿verdad? De forma muy práctica cierren toda la puerta. Es decir, si alguien, ustedes como que empiezan a escuchar, es que habla bonito, es que empieza a decirme cosas que me mueven las emociones, cierren las puertas. Tengan cuidado con eso. A veces los esposos somos bobos y nos callamos y ustedes empiezan a dar oídos a otros. No, tengan cuidado con eso, es un peligro. Por eso aquí no dejen que los intrusos entren, específica o especialmente hablando de esto, de otro hombre, porque eso destruye, las va a destruir su ministerio, su hogar, sus hijos, su familia, todo. Tengan mucho cuidado con eso. Pero un intruso no solamente es una persona, también puede ser cualquier influencia negativa. Por ejemplo, intrusos en el carácter es la negatividad. Algunas de ustedes batallan con eso, son negativas. Se empiezan todo parece malo.
el egoísmo, todo hacia mí, ¿verdad? Como que nunca nadie ve lo mío, como que, pero es una actitud de todo tiene que estar enfocado hacia mí. Algunas de ustedes están batallando con el resentimiento y empezó con algo pequeño, con la impaciencia, la culpa, envidia o la desconsideración. Tengan cuidado, esos son pequeños intrusos que están entrando, que hay que cerrarles la puerta. Si ustedes están teniendo este tipo de actitudes, sáquenlos, ¿verdad? Saquen su escoba y afuera. No tengo que estar siendo negativa, no tengo que estar guardando resentimientos, ni envidias, nada, afuera. También otros intrusos en el tiempo son malos hábitos. Algunas cosas, algunos pensamientos ideológicos o morales, o hábitos que les están quitando la paz, hay que sacarlos. Son intrusos que no deben de tener. Si hay algo que se puede decir, me vas diciendo. Entonces esa es la primera, no dejen entrar intrusos. La segunda es, dice que en el verso dice que las llevan cautivas a las mujercillas débiles. Ustedes son fuertes, así que no se dejen cautivar o capturar. Guarden su mente. La verdad es que la victoria o la derrota contra el pecado está en la mente. Primero está en la mente, porque el enemigo ataca la mente. Por ejemplo, cuando Jesús fue tentado, parece que fue una tentación en la mente de Jesús. Posiblemente no fue físico que lo llevó de un lugar a otro, sino era algo que estaba pasando en la mente de Jesús, y Jesús derrotó al diablo allí mismo. No le dio oportunidad de que el diablo entrara y tomara control sobre su voluntad. Entonces, ustedes también luchen en su mente, especialmente en la mujer. La batalla de la mente es muy intensa. Díganme ustedes si no están pensando todo el tiempo. Creo que hasta dormidas están pensando de diferentes cosas. Todo el tiempo se están acordando de cosas, tienen temas en su mente. Pati me habla de una cosa, de repente me dice otra y yo me quedo como que, ¿cómo? ¿Cuál? Y pensando y muchas cosas que solucionar, están dándole vueltas. A veces en su mente también las cosas negativas están allí, dándole vuelta una y otra vez. No dejen que el enemigo domine su mente, no que las cautive allí. Si hay un pensamiento que las ha cautivado, un pensamiento negativo, hay que luchar para quitar esos pensamientos. Entonces, algunos pensamientos negativos que están en su mente es el remordimiento o la vergüenza. Si ustedes necesitan quitar eso, ¿verdad? Se necesita la confesión también. La falta de amor o de aprobación. Algunas de ustedes tienen esa sensación de que no son suficientemente amadas, pero es como un pensamiento constante. Y a veces no es la realidad, solamente es el pensamiento. O sea, han dejado que eso esté dominando en su mente. A veces son mujeres que realmente las aman, que sus esposos las aman, que su familia las ama, pero han dejado que ese pensamiento esté allí. Hay que quitarlo. Es algo que no les abona. Pero también la aprobación. Se sienten desaprobadas, como que yo no soy suficiente, yo no soy capaz. Y eso tampoco viene de parte de Dios. Al contrario, ustedes son capaces. Algunas tienen el pensamiento de inferioridad o de inseguridad. Otras falta de control o de deseo de control. O sea, algunas dicen es que no puedo controlarme, pero otras tienen el deseo de controlar. Eso tampoco está bien.
y otras han caído en pensamientos que las llevan a la ansiedad o a la preocupación. Hay que luchar en contra de eso. No podemos estar haciendo un estudio de cada una de estas cosas, pero sí sería importante analizar nuestra vida, ¿verdad? Porque si ustedes quieren servir a Dios, si ustedes quieren servir en un ministerio, tienen que ser libres de estas cosas, ¿ok? La tercera cosa es, dice ahí que estas mujeres débiles o pequeñitas, o ¿cómo era? Mujercillas, estaban cargadas de pecados, acumulaban pecados, cargadas, dice así como, pero llevaban todo en su espalda. Entonces la falta de confesión de pecado es una carga muy pesada, nos destruye a todos, pero la mujer es atacada en todo, en todo su ser. Cuando una mujer no ha podido descargar culpas viejas, se muestra en su físico también, en su salud, hasta en sus huesos, en todo. Entonces, no necesitamos mujeres que estén sirviendo que ya no puedan con su vida arrastrándose. No, se quieren mujeres fuertes. Y para eso se necesita la confesión. Si ustedes tienen algo que las viene atormentando desde mucho tiempo, es importante confesar y pedir perdón al Señor. Y ustedes son libres de todo eso, serán libres de todo eso. También la culpa o la vergüenza son un factor para evitar la confesión. Yo sé, y aquí hay cosas que atacan directamente a la mujer, como por ejemplo mujeres que tal vez vivieron un aborto, vivieron un abuso o algo parecido. Vienen pensamientos de culpa y a veces lo guardan en su corazón y eso las lastima y es como algo muy pesado. Entonces, que sean libres totalmente. Por eso la confesión es importante. No acumule nada, sean libres totalmente. Sí, con alguien, o sea, buscar a una persona madura, alguna persona de confianza, también para poder hablar libremente. Y creo que es importante, ustedes cuando hablen y su voz se escuche, pero que no solamente delante de Dios, sino otra persona les escuche, van a encontrar libertad. Dice que estas mujercillas estaban sometidas a sus pasiones, eran dominadas por sus emociones. Eso es debilidad según Dios. Entonces, si las emociones están alineadas a la mente y voluntad, son poderosas para cumplir propósitos, pero de lo contrario son destructivas. O sea, si uno conoce su propósito, pero sus deseos van en contra y los deseos están dominando, eso va a destruirles. Una pasión es una emoción poderosa y cautivadora. Una pasión pecaminosa es la que roba nuestro amor por Dios. Cualquier cosa que está encendiendo su corazón, pero va dirigiéndote hacia otro lado que no sea hacia Dios, entonces es una emoción que no es buena. Hay muchas emociones que pueden llevarte. Puede ser la emoción que te produce una persona, puede ser la emoción que te produce un hábito, puede ser la emoción que te produce, no sé, algo que haces, ¿verdad? Pero cualquier cosa, cualquier pasión que te desvía de Dios, es algo que roba tu amor de Él y te va a destruir. ¿Ok? Entonces, las pasiones pueden ser buenas, pero maltratadas se transforman en algo negativo. No toda emoción es fuerte de pecado. O sea, no estoy diciendo que si ustedes sienten algo que les gusta y que les emociona, ya es un pecado. Pero cuando la emoción es tan poderosa que tú sabes cuál es tu propósito, tú dices, yo sé que tengo que hacer esto,
Yo sé que tengo que servir a Dios, pero es que ese muchacho, miren que... Yo sé que tengo que servir a Dios, pero es que aunque no sea cristiano es bueno. Yo sé que tengo que... Y están luchando entre su emoción y la voluntad. Eso lo destruye. Por eso las emociones, las pasiones son buenas. Dios las puso en nosotros, pero deben estar enfocadas hacia el propósito. ¿Se comprende? ¿Sí? ¿Sí? Ok. Entonces, una emoción no es una guía. Muchas, y también los hombres, pensamos que las emociones son lo que nos debe de guiar. Si yo siento esto, entonces es lo que debo de hacer. Hasta así nos dice Disney, nos ha enseñado eso. Sigue tu corazón. Y ahí va la princesa siguiendo su corazón. Hasta cantando va. Y después está destruida, totalmente perdida por allá, porque siguió su corazón. La emoción no es una guía, la pasión no es una guía, es un indicador. Nos está enseñando que algo está pasando en nuestro interior. Pensé que iba a decir, ya se terminó tu tiempo. ¿Ok? Es un indicador, es algo que te está haciendo ver que algo está pasando en ti, pero no te está diciendo hacia dónde debes dirigirte. Tú puedes decir, es que me apasiona el fútbol, y está bien, pero no te está diciendo hacia dónde debes de ir. Te está enseñando algo, pero no es la guía en sí. Me apasiona a esa persona, pero tienes que tener cuidado. O sea, no es una dirección. ¿Ok? Las mujercillas siempre estaban aprendiendo, pero nunca ponían en práctica lo que aprendían. O sea, como dice el dicho, del dicho al hecho. Yo soy como el Chapulín Colorado, no, siempre voy a decirlos al revés. Del dicho al hecho, el camarón se lo llevó la corriente. Hay un gran trecho. Del dicho al hecho hay un gran trecho. ¿Sí? Bueno. O sea, no hacían lo que aprendían. Conocían muchas cosas, pero no lo ponían en práctica. Mujeres, si ustedes quieren servir al Señor, pongan en práctica lo que van aprendiendo, especialmente lo que hoy fuimos viendo. Mucha información, pero poca transformación. Ahora, no estoy diciendo que, entonces no debo de aprender, entonces no debo de capacitarme. No, esa es una idea hasta satánica. Tenemos que capacitarnos, tenemos que aprender, tenemos que buscar entender correctamente la palabra del Señor. Hoy vimos algunos principios de interpretación para que no anden interpretando cualquier cosa. Pero no es por la información solamente. La información, solo conseguir información para sí, eso destruye. Pero el aprender para cumplir la voluntad de Dios, eso es bueno. Entonces necesitan poner en práctica todo lo que van aprendiendo. Eran mujeres religiosas, pero no necesariamente más justas. O sea, y hemos visto este tipo de mujeres. Mujeres que vienen tal vez a esta o otras congregaciones. También lo veíamos mucho en las iglesias católicas, ¿no? Las que estaban siempre en misa, pero eran rebravísimas. Entonces, no necesariamente seguir el conocimiento y la religión te hace más justo. Entonces, tienes que poner en práctica lo que vas aprendiendo. Hacer esto, el aprender, pero no practicar, crea máscaras. Lo vimos en esta semana en la casa de vida, bueno, algunas casas de vida. Crean máscaras que nos hacen ver como mejores personas, pero en lo profundo es otra cosa. Y eso no es lo que Dios quiere. Y las máscaras te hacen que te preocupes por lo que la gente piensa. Eso es bien pesadísimo. Estar atado a lo que los demás piensan de uno. Todo el tiempo. Si alguien dice alguna cosa mala de nosotros, ya destruidos todos. No.
Nosotros tenemos que ser libres de eso. Es una carga muy pesada. Entonces, otro indicador es que a veces la mujer que siempre está aprendiendo pero no practica lo que está aprendiendo, selecciona lo que quiere obedecer de la palabra bueno, aquí era se justifica, perdón, ahí le corrigen. O sea, trata de justificar sus malas acciones. Es muy crítica con el fracaso de los demás. Imagínense, quieren recibir la ayuda de una persona que solamente va a criticarles sus fracasos, que te va a estar tratando como de apuñalar con tus errores. No, ¿verdad? Uno quiere a alguien que te ayude a salir de ese problema, aunque te lo diga, pero que te ayude a salir, pero no que te quiera destruir. Y a veces las personas que no están practicando lo que van aprendiendo, solamente nos podemos convertir en alguien muy crítico de los demás. Estamos observando a los demás sus errores, y pues es importante que no seamos así. Esto obviamente se aplica a hombres y mujeres, pero está enfocado en el corazón femenino. Y dice aquí que nunca logran conocer la verdad. No tienen convicciones. A veces estas mujercillas no tienen convicciones. Es importante que todas ustedes, para poder servir en el Señor, tengan como guía suprema la palabra de Dios, la Biblia. Que lo tomen como algo que es el lugar de donde aferrarse. No solamente su pensamiento. Porque algunas mujeres empiezan a decir, no, pero yo pienso que esto sería mejor de esta forma, ¿no? Y entonces, no, todos, es hombres y mujeres. Pero como digo, si eres mujer todavía más, ¿no? Entonces, agárrenlo, la palabra de Dios que sea su guía. Autopersuasión o sugestión. ¿Por qué puse esas frases? Porque el apóstol Pablo le dice a Timoteo que de las cosas que él mismo se persuadió, él ha aprendido y las está practicando. Es como tener convicciones firmes en su vida de lo que se debe o no se debe de hacer. Y en general yo he visto mujeres de muchas convicciones. No solamente que están sugestionadas, que alguien les dijo que así debe de ser y como que lo aceptan superficialmente. O sea, yo he visto que muchas mujeres, especialmente aquí, tienen convicciones muy profundas, pero en la práctica se siguen viendo cosas distintas en la realidad. Aún siguen habiendo abortos. ¿Por qué si hay mujeres de tanta convicción hay abortos? Porque hay mujeres que no tienen la misma convicción y también porque hay mujeres que ante la presión son débiles. ¿Me entienden? Entonces, es importante que ustedes tomen convicciones profundas, no por obligación, no porque alguien más les dijo, sino porque ustedes en su corazón lo creen. Este tipo de cosas están creciendo. El divorcio, el lesbianismo, la infidelidad femenina. O sea, ahora mujeres, está creciendo el porcentaje de mujeres siendo infieles. Muchas gracias. ¿Por qué? Y aún dentro de la iglesia, ¿por qué? Posiblemente porque no han tenido convicciones firmes. Entonces, hoy determinen esto. Mis convicciones están en el Señor. No en las condiciones en las que estoy viviendo en este momento, no en las presiones que tengo ahora, sino en el Señor. Y allí me sostengo, allí me paro y pues sigo adelante. Entonces, ustedes no sean mujercillas. Ustedes son mujeres fuertes. Por supuesto que pueden servir en el ministerio. Solo tomen en cuenta cada uno de estos aspectos para que puedan
sobreponerse a cualquier cosa que venga adelante. Dios las quiere usar poderosamente. Tal vez no sea el momento, tal vez ahora es el momento de cuidar a sus hijos, valoren ese tiempo. Pero llegará el tiempo en donde algunas de ustedes van a decir, ahora sí, me toca. Me voy a las naciones. No sé, pero con su esposo si está casado, ¿verdad? Llegará el momento para servir. Tal vez ahora ustedes están en este momento, pues ahora es cuando yo ya tengo la oportunidad de hacerlo. Bueno, adelante, pero cuiden lo que hay en su corazón, ¿verdad? Tengan en cuenta cada una de estas cosas. No sean débiles como esas mujercillas, sino sean mujeres fuertes, firmes. Y pues esas son las recomendaciones, ¿ok? ¿Alguna duda, algún comentario? ¿Algo que quieran ustedes resaltar? ¿Inconformidad también? ¿No? ¿Seguras? Porque luego yo no quiero que estén hablando ya que terminó aquí. Con toda confianza. ¿Algún comentario? Algo que ustedes digan, sí, no sé, vale la pena mencionar. Creo que como un resumen sería que nuestra limitación en el ministerio no es por ser mujeres, o sea, no es como, eres mujer, por eso no puedes servir. Si hubiera alguna limitación, tiene que ver con nuestra propia naturaleza, o sea, Dios nos diseñó así, nos puso bajo sujeción, diseñó nuestro corazón así, nosotros somos chillonas, somos emocionales y no está mal, así fuimos diseñadas. Entonces, en base a eso, el Señor dice, voy a poner estas instrucciones. Entonces, no puedes servir porque eres mujer, sino hay áreas o hay circunstancias en las que es mejor que el varón lo haga. Pero si no hay un varón, mujer, estás lista. O sea, porque también es eso. Podemos pensar en muchos ejemplos. En misiones, por ejemplo, la mayoría de personas son mujeres que están estableciendo iglesias, que están bautizando, que están dirigiendo. ¿Por qué? Pues porque no hay varones. Si hubiera más varones, ellos estarían al frente. Entonces creo que como lo que puede traer libertad al corazón de nosotras mujeres es yo puedo servir, el Señor me acepta, el Señor me da dones, pero también me da instrucciones y me dice, pero sujétate. O sea, como que habla mi corazón siempre como mujer, debe haber esa sujeción. Y el revuelo siempre está en que es todo lo contrario a lo que el mundo dice. No, mujer, rebélate, tú eres fuerte, tú sabes. Pero el Señor dice, no, si tú sigues el orden correcto, va a haber bendición y tus dones se van a desarrollar aún más. Entonces, solo pensaba en eso, o sea, no es como, no puedes participar por ser mujer. No, quizás ahorita no puedes participar pues porque eres mamá con bebé recién nacido, quizás porque, no sé, vimos varias cosas ahí, porque a lo mejor en tu carácter necesitas madurar, pero realmente yo veo en el Evangelio y en las Escrituras que el Señor abre la puerta al servicio a toda su iglesia, pero quizás lo estoy repitiendo mucho, pero para mí ese es como el centro, pero nos pone como instrucciones para nuestro beneficio. O sea, no es como te voy a meter el pie, mujer, para que no sirvas. No, es para que sirvas aún mejor, te voy a dar estas instrucciones. No sé, eso es como yo lo he entendido y creo que así es como funciona. No estamos limitadas por ser mujeres, sino por nuestra propia naturaleza. El Señor dice, va a funcionar mejor así, si te sujetas, si aprendes. ¿Ok?
Pues vieron, en 2 minutos lo resumió todo y ya lo dejó más claro. Bien. Ok. Ok. Bueno, pero mujeres, sé que Dios las quiere usar muchísimo. Y hombres, creo que tenemos que ser un canal de ayuda, ¿verdad? Hacia ellas. Entonces, vamos a animar a nuestra esposa, nuestras hijas, a que cumplan el propósito de Dios. Porque Dios derramó de su espíritu en ustedes. Y no lo hizo solamente para que sí, ¿verdad? Sino es para que cumplan el propósito de Dios que ha puesto en sus vidas. No es menor que el de los hombres. Están en roles distintos, pero es igual de valioso, igual de importante que cualquiera. Entonces, vamos a ponernos de pie. Espero que esto les haya quedado claro, espero que les ayude y espero que les dé libertad. Yo no quiero detener a ninguna, al contrario, que ustedes entiendan, sí, solamente cuiden su corazón. Padre Celestial, hoy hemos hablado acerca del plan que tú tienes para cada una de las mujeres en esta congregación. Y Señor, yo sé que quieres levantar a mujeres que bendigan a tu iglesia, que bendigan a esta ciudad y aún, Señor, tal vez estás pensando en llevar a muchas de ellas a las naciones. Yo estoy seguro de eso y agradezco por la vida de cada una de ellas. Señor, solamente te ruego que tu sabiduría esté sobre ellas, que les des entendimiento del momento en el que están viviendo, que también les ayudes a madurar, que no se queden como esas mujercillas de las que tu apóstol Pablo mencionó, sino creo que aquí encontramos mujeres fuertes verdaderamente, mujeres que abordan a este mundo de la forma correcta, madura, firme, de frente, como tú las has diseñado. Señor, levanta ese liderazgo femenino en este lugar con un corazón sano, un corazón limpio, limpio de resentimientos, limpio de preocupaciones.